Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro mi corazón y mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Toda mi vida yo la ofrezco del todo a vos. Mi corazón, mi corazón. No nos desconectemos, quedémonos ahí. No se vaya a desconectar, ya vamos a comenzar nuestra reunión y nuestra catequesis de esta noche. Vamos a colocarnos ahí en presencia del Señor, a colocar hoy nuestras intenciones y a pedirle al Señor en esta noche que nos regale su bendición, su amor, su misericordia. Vamos a pedirle al Señor que tome posesión de esta noche en nuestra vida y nos regale hoy su Espíritu Santo para que todo lo que vayamos a hablar, para que lo que vayamos a reflexionar no sea según nuestra voluntad, sino la suya. Ahí donde estás, colócate en presencia del Señor. Y en su presencia pidámosle a Él que tome posesión de nuestra vida. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Dile: yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Josué 1:9. No temas, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas, dice Yahvé a Josué. Hay tareas que uno piensa que son más grandes de lo que verdaderamente son, porque uno piensa que las carga con su fuerza, con su voluntad. Y Dios le dice a Josué: no es tu fuerza, no es tu batalla, es la mía, pero yo la lucho a través de ti. Tal vez hoy sintamos que la batalla es más fuerte que nosotros, que es una montaña más grande de lo que mi fe puede resistir. Por eso pidámosle a Jesús hoy que sea el Rey. Si eres hijo, si verdaderamente te sientes hijo, háblale al Rey. Quiero alabarte sin parar
todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Dile, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey, si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Que tus manos, Señor, sean las mías en cada lucha. Que tu pensamiento, Jesús, sea el mío. Pero como a Josué, Jesús, te pedimos que nos hables en esta noche. Y que cada lucha que hay en nuestro interior, cada victoria, Señor, que obtengamos de ella, sea, Señor, la tuya. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, ya vamos acabando todo nuestro itinerario. Vamos a empezar hoy nuestra sexta mentira. Y es una de las mentiras más grandes y más acuñadas de nuestra fe católica, incluso, ¿no? Toda persona que tenga una experiencia espiritual en un momento o en su vida o a alguien le ha dicho esta mentira espiritual. Eso de que necesita soltar para que Dios haga. Es una frase muy normal, pareciera, ¿no? Pero hemos dicho en otras ocasiones que la mayoría de las mentiras o todas las mentiras que hemos visto de la vida espiritual y que hemos ido diseccionando, por decirlo de alguna manera, que hemos ido analizando, son verdades a medias. Pues, por ejemplo, acordémonos de la gran mentira de Dios solo quiere que seas feliz. Eso es una mentira porque es una verdad a medias. Dijimos que Dios no solamente quiere que seas feliz, sino que seas santo. Así como la mentira de lo que vives, lo que sientes es la realidad. Eso es otra mentira a medias. No todo lo que tú sientes en tus emociones es la verdad de las cosas que vives y que pasan. Entonces, asimismo, necesitas soltar y que Dios haga. Solemos decírselo a muchas personas que en nuestra vida cotidiana pasan por dificultades, pasan por momentos difíciles, pasan por momentos que muchos de nosotros no quisiéramos pasar. Entonces, esta mentira funciona especialmente en los momentos de crisis, cuando usted está llevado en la inmunda, como dicen los muchachos, y usted está en una crisis bien berraca. No falta el que le dice: tranquilo, usted lo que necesita es soltar y que Dios haga. Fresco, suelte,
deje que fluya. En un momento de crisis, ese tipo de frases pues suelen aparecer y de alguna manera muchos de nosotros solemos aferrarnos como un salvavidas en medio del mar a esa frase de tranquilo, suelta y deja que Dios haga. En un momento de dificultad para tomar una decisión, aparece esa gran mentira. Tranquilo, tienes una decisión que tomar en tu vida, esa decisión es trascendental. No, Fresco, suelte y que Dios haga. Tranquilo, que Dios sabe cómo hace las cosas. Ese de que Dios sabe cómo hace las cosas es muy parecida a esta de suelte que Dios haga. Son como primas hermanas, ¿no? Como casi gemelas. Y suelen aparecer mucho en las personas que pasan momentos donde tienen que tomar decisiones y no saben qué hacer. O en momentos de duda, de confusión. Tranquilo, suelte, deje que Dios haga. Dios sabe cómo hace sus cosas. O en momentos de dolor o de angustia afectiva. ¿Se acuerda cuando la terminó el último ex? Así, que usted quedó llevado, llevada. En un momento cuando usted se quedó sin trabajo, lo mismo. En un momento, la última vez que usted pasó por un luto en su familia, por la muerte de un ser querido, lo mismo. Esta gran mentira de que necesita soltar y que Dios haga, aparece en cada uno de estos momentos definitivos de la vida de las personas. Entonces, puesto en palabras, en una conversación normal, suena como así. X le dice a Y, yo me paro acá. X le dice a Y, pues está pasando por la inmunda, ¿no? Entonces, coloquémosle a esta X Jimena. Jimena está en la inmunda. Y la persona con la que está hablando y está desahogando su pena, le dice, no, tranquilo, tranquila, usted necesita soltar y que Dios haga. Y Jimena dice, pero ¿qué hago para soltar? ¿Qué hago para soltar? Y Y le contesta, no, solo suéltelo. A lo que Jimena responde, sí, pero ¿cómo hago eso? Y Y le responde, pues dejando de controlar las cosas. Jimena vuelve y pregunta, pero es que yo ya dejé de controlarlas, ¿no me ve vuelta a nada? Y Y le responde, no, estás tratando de controlarlas porque no las sueltas. Jimena responde, o sea que no tengo que hacer nada. Y Y le responde, no, lo que tienes que hacer es soltar. ¿Cómo creen que queda Jimena? En las mismas. Pues en las mismas, porque el otro le dice, suelte y que Dios haga, pero ni siquiera sabe cómo es eso. Ni siquiera sabe qué significa eso de no, suelte y que Dios haga. Entonces no es tan sencillo como muchas veces pensamos, hermanos. Lo primero que tenemos que descubrir en suelta y deja que Dios haga es que esta frase es un cliché espiritual normalmente del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad se da desafortunadamente en hermanos sacerdotes, siento decirlo, o en muchos pastores de iglesias protestantes que te dicen tranquilo, todo va a estar bien, fresco, confía en Dios, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y uno a veces como sacerdote cae en la tentación de decirle eso a la gente, padre, pero es que yo estoy pasando por una cosa muy traumática. No, tranquilo que Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿Usted cómo queda? Pues igual, con la misma pregunta, con el mismo sentimiento, con las mismas preguntas y confusiones que tenía desde el principio. Entonces, suelta y deja que Dios haga es un cliché del Evangelio de la Prosperidad que nos dice que fresco, todo va a estar bien, porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Y en el fondo es un cliché. Ya vamos a descubrir por qué. Segundo, lo segundo que podemos descubrir en esta primera parte de suelta y deja que Dios haga es que esta frase promete un avance en la vida. ¿A cambio de qué? De que usted le meta fe.
Entonces es muy complicado cuando usted está pasando un momento de mucha frustración, de una crisis muy berraca, de un momento muy difícil de su vida, y lo que le dice el otro para resolver tu problema es: no, es que a usted lo que le falta es fe. ¿Cómo se siente a usted que le digan a usted lo que le falta es fe? No, pues usted se desarma, usted queda descuadrado, usted queda con las mismas preguntas. Porque es que esto no solamente se trata de que usted le ponga más fe a la cosa. Esto se trata de algo mucho más profundo, que uno simplemente le meta ganas. Porque nos damos cuenta que en momentos de crisis, como los que pasamos en todos estos casos, usted le puede meter todas las ganas que quiera e igual las cosas siguen mal. Igual las cosas no siguen funcionando. Igual las cosas siguen fallando. Entonces no es tan sencillo como que alguien te diga en un momento de crisis: no, lo que a usted le falta es más fe. Esta frase, o frases como lo que a ti te falta es que tú tengas más fe, en el fondo pareciera que coloca al que te lo dice como en un plano espiritual, así como de superdotado, ¿no? O sea, que yo le diga a otro: es que a usted le está yendo mal, usted está sufriendo porque usted no le pone fe. Lo que está diciéndole en secreto al otro es: usted tiene que ser como yo, hermano. No es que yo estoy en otro plano astral de la fe católica o de la fe en general. Y no funciona así. Tercero, suelta y deja que Dios haga. Cuestiona tu nivel de fe. Ojo, cuestiona tu nivel de fe si es que no se te acaba la fe. Porque lo que tú le dices a la otra persona es: pero es que yo le he puesto mucha fe. Entonces, ¿qué más quiere que haga? ¿Qué más quiere que yo haga si yo he tratado de hacer todo lo que usted me dice que haga, que es soltar y dejar que Dios haga? No entiendo. Pues este tipo de frases de suelta y deja que Dios haga, no solamente le cuestiona la fe a uno, sino que uno en un momento determinado deja de creer. Uno dice: ¿para qué yo sigo bregando con ese tema de la fe? Si mire que por más fe que le pongo, me dicen que yo no tengo suficiente fe. Entonces usted dice: yo le pongo fe, pero la cosa va mal. Yo le pongo fe, pero sigo sintiendo lo mismo. Yo le pongo fe, pero las cosas no salen. Entonces, ¿qué hago? Pues le cuento al otro y el otro me remata diciéndome: no, es que usted no le pone fe a la cosa. Entonces usted termina diciendo: pues no, pues yo como que nunca voy a poder pedirle nada a Dios con fe, porque por más de que quise y le traté, no pude. Entonces, lo más fácil que es, ahí es donde la gente suele alejarse. Ahí es donde usted suele tirar la toalla. Ahí es donde usted suele decir: no voy más. Y Dios me abandonó, Dios me dejó, ¿para qué creer en Dios? Esta frase es muy peligrosa porque le hace pensar al otro que en el fondo pareciera que todo lo que le pasa porque se lo merece. O le pasa porque no tiene fe, por más de que le ha puesto fe. Ahora, lo último que descubrimos en esta primera parte es que esta frase de suelta y deja que Dios haga te hace incapaz de alcanzar un nivel más alto en tu fe. Porque como lo dijimos acá, uno tira la toalla, uno dice: pero es que por más que he querido, no he podido. Entonces, soltemos. Y soltar es que dejo de creer. Ahora, suelta y deja que Dios haga, en el fondo, termina siendo como una serpiente doctrinal que nos confunde primero. Segundo, nos hiere. Tercero, nos diezma espiritualmente. Es decir, nos confunde. ¿Por qué? Porque uno dice: pero es que yo he tratado, pero no he podido. Te hiere, ¿por qué? Porque tú te sigues sintiendo solo en la crisis, en la confusión o en la lucha que tengas. Y tercero, te deja diezmado porque te cansas. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a todos nos ha pasado. Yo creo que todo ser humano que haya tenido una experiencia mínimamente religiosa ha pasado por ese momento
donde uno dice, no puedo más, no doy más, ya, lo que fue, fue. Si no salió, pues no salió. Y si Dios no me ayudó, pues, ¿qué más se le puede hacer? Y uno baja los brazos. Ese momento es cuando uno se siente diezmado espiritualmente. Pero sentirse diezmado espiritualmente es sentir que Dios te ha abandonado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que mentalmente nos damos cuenta de una cosa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que por más de que yo trato, no se da? ¿Y por qué pasa que muchas veces caemos en esta mentira de creer que uno simplemente en la vida, en los momentos más difíciles, solamente tiene que soltar y dejar que Dios haga? Pues lo primero es que esto pasa porque yo creo que todo depende de mi santidad o de mi fe. Entonces uno dice, todo lo que me está pasando porque lo que me falta es estar más cerca de Dios. Todo lo que me está pasando y no puedo salir de eso es porque Dios me está castigando. Y ahí es donde nos hacemos una idea de un Dios que lo último que pasa como las mamás, ¿no? Usted no ha visto que con los niños pasa un fenómeno, por lo menos a mi generación nos pasó, no quedamos traumados, pero yo no sé cómo no quedamos traumados. El niño trata de meter el dedo en el enchufe, ¿sí? Y usted le dice, Juanito, no metas el dedo ahí, te va a pasar un corrientazo. El niño dice, y vuelve y lo trata de meter. Y usted vuelve y le dice, ¿qué le dije? Sí. Y apenas usted voltea y dice, ¿qué va? Y cuando usted lo vuelve a le dice, la segunda vez que le digo, usted sabe qué pasa la tercera. Y el peladito vuelve y mete el dedo. Y vuelve y lo intenta y ¡pum! Le pasa el corrientazo. Y a lo que le pasa el corrientazo no he visto últimamente, o por lo menos en mi generación no pasaba, que cuando usted no hiciera caso a algo que le dijeran que no hiciera y le pasara algo malo como que le pasó el corrientazo, no conozco la primera mamá que saliera corriendo a decir, ¡ay, mi bebé, pobrecito mi bebé! Aquí las abuelas están riendo. Yo ya sé por qué. ¿Qué pasaba cuando eso sucedía? El chico metía el dedo, le metía el corrientazo, se colocaba a llorar y ¿qué hacía la mamá? ¿Lo sobaba? No, le pegaba. Le metía 3 pescozones, decía mi mamá. ¡Pum, pum, pum! Culicagado de mí. Yo te dije que no hicieras eso porque es que culicagado que no haces caso. O sea, tras de que uno la pasaba mal, la mamá lo acaba de arreglar a uno por desobediente. Eso mismo es lo mismo que pasa aquí. Que cuando uno piensa con esa mentalidad de suelta y deja que Dios haga, uno cree que todo depende de uno. Y que si en el fondo las cosas no cambian es ¿por qué? Porque Dios al caído, caerle. Y por eso es que me pasa todo lo que me pasa. Y lo segundo que sucede es ¿por qué pasa esto? Porque en el fondo soltar y dejar que Dios haga es la forma más fácil para huir de mi propia responsabilidad. Qué fácil es decirle al otro, no, suelte eso, deje que fluya, suelte y deje que Dios haga. O sea, a usted no le toca hacer nada, que todo lo haga Dios. Entonces, estos dos extremos de esta frase nos dejan sin margen de error. Nos dejan al punto de hacernos un harakiri, de autodestruirnos a nosotros mismos. O porque creemos que todo lo malo que nos pasa es porque nos lo merecemos. Entonces, como no somos ni tenemos tanta fe, ni somos tan santos, por eso nos pasa. O creemos que simplemente es echarle todo a Dios y dejar que Dios haga todo lo que tiene que hacer, pues porque para eso es Dios. Y no funciona así. Por eso descubrimos que hay 5 problemas de pensar como esta frase. Hay 5 problemas cuando uno piensa como soltar y dejar que Dios haga. Primer problema:
es que uno crea como dos categorías de cristianos, ¿no? Uno cree que uno es el de baja calidad porque por eso le está pasando todo lo que le pasa y lo que le falta es más ¿qué? Más fe. Y el otro grupo de cristianos es el que te dice, no, es que usted lo que le falta es más feo, es decir, se pone por encima de otros. Y no funciona así. Segundo problema de pensar o de tener el pensamiento de soltar y dejar que Dios haga. Que uno hace más énfasis en la pasividad que en la actividad. Uno cree que soltar y dejar que Dios haga es echarle ahí, es como que, vea, aquí le dejo, ¿no? Hágame el favor y nos vemos en Buga. ¿Listo? Chao. Y tú te vas. Este tipo de pensamiento es el tipo de pensamiento religiosamente transaccional que muchos de nosotros tenemos. ¿Qué hacemos? Negocios con Dios. Hágame el bendito favor. Usted hacer negocios con Dios. Este tipo de pensamiento a lo que nos lleva es a decir, si yo le agrado a Dios haciendo esto, voy a convencer a Dios más fácil de que me dé lo que yo quiero. Entonces ahí es donde viene la promesa del Señor de Buga y le toca irse a pie como al técnico del América, gracias a Dios. O usted promete ir a las lajas, o usted dice que va a venir a la misa todos los domingos, o usted va a hacer la novena de no sé qué cosa, o a no sé qué santo. No, las cosas no funcionan así. Eso es un tipo de fe muy griego, muy antiguo. Los griegos le ofrecían dádivas a los dioses para que los dioses los favorecieran. Ese no es el tipo de fe cristiano católico. Esa no es la fe cristiano católica. No significa que entre tú más camines a pie de aquí a Buga, más Dios te va a dar más rápido lo que tú quieres. Pero el pensar como piensa esta frase de suelta y deja que Dios haga, nos hace entrar en esa dinámica. Nos hace entrar en una pasividad. Yo hago lo mínimo y usted hace el resto, Señor. Y resulta que no funciona así. Tercer problema de soltar y dejar que Dios haga. Este tercer problema nos plantea que la gracia y la bendición depende de ¿quién? De nosotros. Eso es muy pelagiano. Voy a explicar qué es pelagiano. Pelagio fue un cristiano de los primeros siglos que fue hereje. Él decía que la gracia nosotros nos la ganábamos por el ejercicio de nuestra propia voluntad. Es decir, si nos portábamos bien, obteníamos la gracia. No era necesaria que Dios nos la diera. Nosotros la cultivábamos por nuestra voluntad. Y eso es una herejía. La gracia viene ¿por qué? Por gratuidad de Dios. Entonces, el tercer problema de esta frase es que pensamos que lo que Dios haga o deje de hacer depende de ¿quién? De nosotros. Hágame el bendito favor. No, nada en tu vida depende de lo que tú dejes o no dejes. Eso es como si le pudiéramos preguntar a Cristo, ahora que ya estamos cerca de la Semana Santa, es como si tú te lo hubieras parado enfrente a Jesús el día de Getsemaní y le dijeras, no, yo no quiero que tú mueras por mí, eso de la cruz, no. Eso no es para mí. No, Dios obra o no, independientemente de qué, de que tú quieras o no quieras. Por caminos que solo Dios conoce, Dios lleva a todos los hombres ¿a dónde? A la salvación. Así de sencillo. O sea, la salvación que Dios nos ha dado, nos la ha dado sin pedirnos permiso. No depende de nosotros. Pero esta frase pareciera que todo depende de ¿quién? De mí. Entonces por eso el problema, uno de los grandes problemas está aquí, en eso de suelte y deje que Dios haga. O sea, ahorita sí Dios va a poder con usted. No. No tiene que ver la actuación de Dios o los milagros de Dios o la bendición de Dios. No puede depender de que usted lo deje, comillas. No, Dios lo que quiere, lo hace. Porque
Si fuera, ojo, si fuera un Dios al cual yo le tengo que pedir o le tengo que dar permiso para que hiciera algo, ¿sería Dios? No. Si nosotros creemos en un Dios que depende de lo que tú le digas para que haga algo bueno para ti, pues entonces no es Dios. Por eso es que esta frase es mentira. Lo que pasa en tu vida no depende de que tú lo dejes o no lo dejes. La salvación ya está dada. Dios ya te salvó. ¿Qué es lo único que falta? Que usted obedezca y responda a esa salvación. Eso es diferente. Pero eso es diferente a decir que tenemos que dejar que Dios haga. No, Dios no necesita que usted deje. Dios lo va a hacer porque Dios lo que quiere lo hace. Cuarto, pensar como esta frase de soltar y deja que Dios haga no interpreta correctamente la Biblia. Dios lo que quiso lo hizo. ¿Qué pasó en el diluvio? Dios vio la maldad de los hombres y le tocó ¿qué hacer? Reset. Le tocó resetear la vaina. Y lo reseteó, dice la palabra, con Noé. ¿Pero Dios paró? No. ¿Dios se detuvo? No. ¿Dios dejó de ser Dios? No. Entonces por eso es que esta frase interpreta incorrectamente la Biblia. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros que Dios haga o no haga. Dios va a hacer porque es Dios. Ya que tú obedezcas a lo que Dios haga, eso es muy diferente. Y quinto, el problema de esta frase es que frustra y desilusiona a los pobres y a los desamparados. Es decir, le hace pensar al que pareciera que no tiene fe que no hay nada que hacer con él. Y normalmente cuando hablamos de pobres y desamparados son todos los que sufren. Pareciera que todos los que sufren no hay nadie que los pueda sacar de su propio sufrimiento. Entonces dice Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, ojo, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Dios nos lo ha dado todo, porque no depende de nosotros que Él nos dé o no nos dé. Perdón, no depende de nosotros que Él nos dé o no nos dé. Esta frase de deje que Dios haga, pareciera que es como si fuéramos unos cristianator. Y hay muchísimos en la iglesia, ¿no? Nuestra iglesia adolece de este tipo de fenómeno. Hay unos cristianator entre nosotros que creen que lo malo que les pasa a los demás es porque les falta fe, pero ellos sí saben qué es tener fe. Ellos sí tienen fe. Parecieran que son como cristianos de otra categoría, ¿no? Y eso nos gusta mucho, sobre todo a las personas que están cerca de las cosas de la fe. Pasa mucho en las parroquias, desafortunadamente. Hay mucha gente en las parroquias que no ha tenido, desafortunadamente, un encuentro vivo y personal con un Cristo vivo y resucitado. Y cree que suda agua bendita, pues. Cree que respira puro Espíritu Santo. Porque piensa que las cosas buenas que sí le pasan es porque sí tiene fe. Y no le pasa nada malo. Por eso les digo que esto es como un evangelio de la prosperidad, ¿no? ¿Cómo está, hermano? No, pues ahí llevándola ha estado muy difícil. No se queje, hermano. Usted no tiene por qué quejarse, porque Cristo ya dio la salvación por usted. No tiene derecho a llorar, ni a sufrir, ni a nada. Y uno se queda como que, ¿cómo así? O sea, le quitaron el derecho a uno a sentir, porque es que son unos cristianator que son lo último en guarachi paso doble que hay en la iglesia, y no funciona así, hermanos. La fe no es que usted tenga diferentes categorías. El Señor en Efesios nos ha dicho que nos lo ha dado ¿a quién? A todos. Nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y materiales. Entonces, ¿qué pasa? Ten cuidado de no atribuir a tu pecaminosidad continua o a tus momentos de depresión una falta de salvación. Hay veces que uno, por no aceptar el amor, por no aceptar la voluntad de Dios,
y vivir en pecaminosidad, uno cree que no tiene salvación. O hay gente que desafortunadamente en medio de su momento de depresión siente que Dios no la puede salvar. No hay cosa que Dios escuche más que un corazón humilde y humillado, sea el que sea. Aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, yo los volveré blancos como la nieve, dice el Señor. No hay pecado que Dios no perdone, ni plegaria que Él no escuche. Entonces esto no se trata de si usted tiene la suficiente fe o no la tiene. Se trata de si usted verdaderamente se rinde delante de Dios y deje, o más bien obedezca a lo que Dios le está proponiendo. Segunda cosa de soltar y dejar que Dios haga. De tener esta palabra como punto importante de nuestra vida espiritual, nos sugiere que la fe es como un campo de fuerza para los problemas. Hay gente que piensa que por creer en Dios todo va a estar bien. Una cosa rarísima, ¿no? Pareciera que es como un campo de fuerza. Nada te va a tocar, nada te turbe, nada te espante. Dios basta. Algo así dice la frase de Santa Teresa. Todo se muda, solo Dios queda, la paciencia la alcanza, solo Dios basta. Algo así. Entonces pareciera que eso de suelta y deje que Dios haga es como la gente dice, no, un mantra, como una cosa que tú repites y que con eso quedas protegido. Yo voy a soltar y voy a dejar que Dios haga. Entonces uno piensa que eso es como un campo de fuerza contra los problemas, y eso es falso. Usted puede creer en Dios todo lo que quiera, pero al otro día le llega el recibo de la luz, al otro día le llega la cuota de la tarjeta, al otro día le llega el recibo de la energía, del agua, de Claro, de Movistar, del celular. No, la vida no se para frente a las dificultades que usted tenga. Al otro día lo más probable es que se va a parar, y si está pasando una tusa, pues va a sentir pues ese dolor emocional que tiene. Y si de pronto se le murió alguien, pues por eso, por decir que suelte y que Dios haga, no es que no se le va a morir nadie, no, la vida sigue. Entonces no funciona así. No es como una palabra que yo repito y que por eso no me va a pasar nada malo. Segundo, decir esta palabra muchas veces es creer que habría podido, ahí me faltó la A, que habría podido evitar aquello que me está pasando. No, uno no puede evitar muchas cosas que pasan en la vida. Ya lo hemos hablado, ¿no? A la gente buena también le pasan cosas malas. ¿Y por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pues sencillo, porque está viva. Entonces eso de decir voy a soltar y dejar que Dios haga, no es que no solamente te da un campo de fuerza, sino que además evita que me pasen cosas malas. No, te van a seguir pasando cosas malas. Pero la relación que tú tengas con tu Padre, la relación que tú tengas con Dios, te dará una fuerza que no tenías para afrontar esa dificultad, para afrontar esa crisis, para afrontar esas dudas. Eso es muy distinto. Tercero, decir que suelte y dejar que Dios haga, muchas veces alimenta el orgullo del que lo dice, ¿no? Porque si yo estoy con Jimena y Jimena está llevada y yo le digo, no, mija, vea, en la vida hay que soltar y dejar que Dios haga. Lo que le estoy diciendo es que, míreme a mí, míreme, ¿no me ve bien? Eso es porque yo he dejado que Dios haga, yo he soltado eso. Y resulta que nada se arregla solo en la vida. Hay que hacer un trabajo no pasivo, sino activo dentro de nuestra vida espiritual. Y ese trabajo activo es la obediencia que tenemos a Dios en lo que nos va mostrando. Por último, esta frase, como lo dijimos anteriormente, hiere la fe y aumenta la inseguridad del que lo escucha. Cuando uno escucha esta frase,
lo que piensa que es, que no merece nada bueno y que por eso le pasa todas las cosas malas. Entonces hay una cosa que tenemos que dejar clara hoy: nosotros no dejamos a Dios hacer nada. O sea, Dios no necesita pedirnos permiso para hacer lo que Él tiene que hacer. Porque cualquier Dios que necesita que nosotros lo dejemos o le permitamos algo, no es Dios. Así de sencillo. Entonces, eso de debe de dejar que Dios, o esa frase de Dios no puede, o esa frase de debes dejar que Dios, no funciona. No funciona así. Nosotros no tenemos cómo darle a Dios permiso de nada. Dios lo que quiere lo hace. Por eso dice Isaías: yo anuncio desde el principio lo que viene después. Ojo. Y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Ojo pues. Yo anuncio desde el principio lo que viene después. Y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Yo digo: mis planes, ojo, mis planes se realizarán y todos mis deseos los llevaré a cabo. Dice Isaías 46:10. Así, esto bíblicamente nos demuestra que Dios no necesita que tú lo dejes hacer nada. Dios lo que vaya a hacer, lo va a hacer. ¿Qué nos queda a nosotros? Aprender a obedecer eso que Dios haga, que es muy diferente. Por último, concluimos con esto. La gracia y la salvación no depende de que tú dejes obrar o no a Dios. Hoy quiero decirte que Dios ya te salvó. Hoy quiero decirte que Dios ya te perdonó. Cuando uno escucha frases como vengo a decirte que Dios ya te perdonó, esto debería servirnos a todos los que en un momento determinado hemos juzgado, señalado o tildado o colocado clichés a la vida de otros por los pecados que han cometido. Nadie puede ser juez de nadie. Ninguno puede ser juez de su propio hermano. Porque todos estamos afectados por el mismo mal. ¿Y el mismo mal cómo se llama? Pecado. Por eso Jesús dirá: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ya la salvación está dada, ya la gracia está dada. Ni tú ni yo tenemos el derecho de señalar a alguien como alguien malo o de reprochar a alguien sus propios pecados, porque tú no eres Dios. Cuando uno entiende eso, es cuando uno verdaderamente se libera de todas esas cadenas espirituales que uno tiene de rencor, de resentimiento contra muchas personas. Bueno, algún día lo voy a contar. Pero yo entendí esto cuando mi mamá murió. Porque la relación con mi mamá fue muy dura. Fue muy difícil. Usted no puede ser padre y todo, pero uno tiene sus propias luchas. Y la relación con mi mamá siempre fue difícil, excepto los últimos 8 meses antes de que muriera, que fueron los 8 meses donde hicimos un proceso de sanar todas las heridas que nos habíamos hecho. ¿Y qué pasó frente a eso? Yo entendí cuando mi mamá murió que yo la había juzgado por muchos errores que a mi modo de ver había cometido y que me habían hecho daño, y le había pedido cosas que ni siquiera yo hago por mí mismo. Eso cuando lo entendí, fue cuando entendí esto. Eso lo entendí cuando entendí esto. Cuando entendí que ya Dios nos había perdonado, que ya Dios nos había salvado. Y que yo no era Dios para reprocharle a mi madre cosas que hubiera hecho mal, porque yo no era Dios. Cuando uno entiende eso, hermanos, se los aseguro, uno se libera de tantas cargas. El daño que le haya hecho el que sea y le haya hecho lo que le haya hecho,
uno verdaderamente lo libera del corazón. Lo verdaderamente se rinde de cargar algo que no debe cargar. ¿Por qué? Porque en el fondo no es que yo justifique el daño que otro me hizo, es que yo le doy un real valor a ese daño que me hizo y verdaderamente lo perdono. ¿Por qué? Porque Dios ya me perdonó. Segundo, el hacer de Dios no supone de nosotros una actitud pasiva. Eso de dejar que Dios haga, eso de soltar, no significa que yo no hago nada, no. Significa que yo voy a empezar a hacer lo que a mí me toca, de la mano de Dios. Eso pasa como en las parejas, ¿no? Por ejemplo, hay una pareja que se va a separar y llegan donde uno en una dirección espiritual y de pronto uno tiene más dificultades que el otro. Y cuando eso sucede, normalmente uno de los dos dice, pues padre, yo ya no aguanto más. Que ella arregle sus problemas y cuando lo arregle, pues hablamos. O ella dice, no, yo no me lo aguanto más y cuando él arregle sus vainas, pues que ahí miramos a ver qué hacemos. Y resulta que los problemas de pareja no los arregla cada uno por su lado. Porque primero, afectan a su pareja. Y segundo, muchos son frutos de la dinámica de pareja. Entonces el camino lo tienen que hacer juntos. Pues lo mismo pasa aquí. Junto con Dios tengo que empezar a hacer lo que Dios me vaya diciendo que haga, lo que Dios me vaya mostrando que haga. No es simplemente soltar y dejar que Dios haga, pensando porque no tengo que dejar hacer nada a Dios. Tercero, que Dios actúe en tu vida depende no de tu permiso, ojo, sino de tu obediencia. Lo que Dios haga en la vida de uno no depende de lo que tú le des permiso, sino de la obediencia que tengas. Porque Dios, como sea, va a cumplir el propósito que tenga en tu vida. De alguna manera. ¿No es que es Dios? Y último, ante la dificultad debemos trabajar con los medios que Dios nos da. ¿Cuáles medios Dios nos da? Tenemos muchos. Lo que pasa es que no los utilizamos. Preferimos leernos, por ejemplo, todos esos libros de los que hablamos hace 8 días, preferimos leernos esos libros que coger la Biblia. Preferimos hacer yoga que sentarnos a hablar en el Santísimo o conectarnos espiritualmente en oración con Dios. Preferimos ir a ciertos lugares a ver o a hacer alguna otra cosa que venir un rato a celebrar la Eucaristía y escuchar y dejar que Dios obre y escuchar a Dios en lo que Dios tenga que decirnos en la misa. O sea, medios tenemos. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros los cristianos no los utilizamos. Entonces, si no utilizas los medios que Dios te da, ¿con qué cara le pides a Dios que verdaderamente haga en tu vida lo que Él quiere? Terminando con esto, ya dejamos ya de por sí esta frase de deja, suelta y deja que Dios haga. Hoy descubrimos que no es que Dios haga, es que hacemos con Dios un camino. Es que cada uno de nosotros, Dios ya nos dio todo. Todas esas bendiciones que las que habla Romanos y de la que hablaban las lecturas que tratamos hoy, eso mismo es lo que ya hemos recibido. Y por haberlo recibido, no necesitamos ni más fe ni menos fe para que eso actúe en nuestra vida. Vamos a orar. Coloquémonos ahí en presencia del Señor y supliquémosle en esta noche que nos regale su bendición y su amor. Hoy, Padre amado, te pedimos y te suplicamos que aprendamos a escucharte, que aprendamos a obedecerte, que aprendamos, Señor, a dejar tantas mentiras espirituales que nuestro corazón carga. Permítenos, Padre amado,
escucharte con sincero corazón, para que seas tú, Señor, quien obres y quien hagas. Gracias, Padre amado, por tu bendición y por regalarnos en todo momento la oportunidad de ser tus hijos y de ser bendecidos por ti. Escúchanos, Señor, en nuestras luchas. Atiéndenos, Señor, en nuestra pelea. Sosténnos, Señor, en los momentos de dificultad. Y bendícenos como todos los días, Señor, lo has hecho, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos dentro de 8 días. Que el Señor los bendiga. Y el próximo martes veremos entonces nuestra séptima mentira, para que nos vamos preparando prontamente para la Semana Santa. Dios los bendiga y buena noche para todos.